Hola, amigos. Quiero presentarles una historia nueva. Disfrútenla. Diles que te caíste de la bici, siseó mi mamá, apretando mi brazo mientras estábamos sentados en la sala de espera de urgencias. Tenía 16 años, abrazándome el hombro dislocado, tratando de contener las lágrimas mientras mi hermano Marcus estaba ahí, con aire de suficiencia, sin rastro de remordimiento en el rostro. Me llamo Emma Sullivan, y esta no era la primera vez que mi familia me obligaba a mentir sobre mis lesiones. Marcus, 2 años mayor que yo, se había vuelto cada vez más violento desde la muerte de nuestro papá, 3 años atrás. Mi mamá lo llamaba crisis de conducta, pero yo le llamaba por su nombre, abuso. Señora Sullivan, dijo una enfermera, con el portapapeles en la mano, estamos listas para Emma. Me puse de pie, haciendo una mueca por el dolor que me atravesaba el hombro. Antes de poder dar un paso, la mano de mi mamá se apretó en mi muñeca. Recuerda, susurró, fue un accidente. No queremos que el futuro de Marcus se arruine por una tontería. El futuro de Marcus. Eso era lo único que importaba en nuestra casa desde que papá murió, las calificaciones de Marcus, sus posibilidades de beca deportiva, su reputación. A nadie parecía importarle mi futuro, mi seguridad o mis constantes visitas a distintos servicios de urgencias de la ciudad. La enfermera nos condujo a una sala de exploración, frunciendo el ceño al ver mi aspecto. ¿Puedes decirme qué pasó?, preguntó, con esos ojos amables mirándome. Abrí la boca, pero mi mamá saltó de inmediato. Se cayó de la bici, dijo rápido. Emma siempre ha sido torpe, ¿verdad, cariño? Asentí mecánicamente, la mentira ensayada sabía amarga en la boca. La verdad era que Marcus me había agarrado del brazo y me lo había torcido por la espalda cuando me negué a dejar que copiara mi tarea de química. Él estaba reprobando sus materias y mi mamá insistía en que lo ayudara para que mantuviera un promedio atractivo para los reclutadores universitarios. La enfermera tomó notas, la pluma raspando el papel mientras documentaba otra historia falsa. Pero aquella vez algo era distinto, seguía mirando entre mi mamá y yo, con una expresión difícil de leer. Emma, ¿puedes acompañarme a hacerte unas radiografías?, preguntó. Procedimiento estándar. Mamá, hizo una pausa mirando a Marcus, tu hermano pueden esperar aquí. Mi mamá empezó a protestar, pero la enfermera fue firme. Política del hospital, dijo con sencillez. Ya en la sala de rayos, la enfermera, su gafete decía Sara, cerró la puerta y se volvió hacia mí. No es tu primera lesión de hombro, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Me quedé en blanco. Normalmente íbamos a hospitales distintos para evitar preguntas, pero algo en su tono me hizo pensar que sabía más de lo que decía. He visto tus registros, continuó. Diferentes hospitales, lesiones parecidas, siempre explicadas como accidentes. Emma, ahora tenemos un sistema nuevo. Todos los registros hospitalarios del estado están conectados. La doctora Anderson, nuestra especialista en ortopedia, notó el patrón. Mi corazón empezó a acelerarse. Durante años había cargado ese secreto, protegiendo a Marcus porque mi mamá me convenció de que si alguien supiera la verdad destruiríamos a la familia. Pero ahí había alguien que ya lo había armado todo. Quise hablar, pero las palabras se quedaron en la garganta. Sara colocó una mano suave sobre mi hombro sano. No tienes que decir nada ahora mismo, pero a la doctora Anderson le gustaría revisar tu caso completo, dijo, y esperó hasta que la miré a los ojos. Podemos ayudarte. No tienes que seguir cubriéndolo. Las lágrimas que había contenido durante años amenazaron con salir. Mi mamá, susurré, nunca me perdonará. El trabajo de tu madre es protegerte, dijo Sara con firmeza. Si no lo está haciendo, entonces tenemos que asegurarnos de que alguien más lo haga. Mientras Sara tomaba las radiografías, mi mente fue a mil, todas esas visitas a urgencias, todas las historias distintas, caídas por las escaleras, tropiezos con la manguera del jardín, accidentes deportivos, estaban documentadas. Todas las veces que Marcus me lastimó y mi mamá lo protegió quedaban en blanco y negro. Al regresar a la sala de exploración, mi mamá caminaba de un lado a otro y Marcus jugaba con su teléfono. La doctora Anderson nos esperaba, una mujer alta con el cabello cano y una mirada que parecía penetrar las mentiras cuidadosamente construidas de nuestra familia. Señora Sullivan, dijo con voz profesional pero fría, he revisado el historial médico de Emma.
Necesitamos hablar sobre un patrón de lesiones que es profundamente preocupante. El rostro de mi mamá palideció. El teléfono de Marcus se le cayó de las manos. Y por primera vez en 3 años, sentí algo que había estado ausente desde que papá murió: esperanza. La verdad empezaba a salir a la luz, y ninguna mentira ni encubrimiento podría detenerlo. Los registros hospitalarios habían contado mi historia cuando yo no podía. Y ahora todo estaba a punto de cambiar. La doctora Anderson se volvió hacia mí, con la expresión más suave. Emma, ¿quieres contarme qué pasó realmente con tu hombro hoy? Miré a mi mamá, que negaba con la cabeza apenas, y luego a Marcus, que me fulminaba con la misma mirada amenazante que me había dado incontables veces antes. Pero esta vez no estaba sola. Esta vez tenía pruebas. Respiré hondo y comencé a hablar. Marcus me hizo esto, dije, la voz temblando pero clara. Me torció el brazo por la espalda porque no le dejé copiar mi tarea de química. El silencio en la sala fue atronador. La cara de mi mamá se transformó en una mezcla de horror y rabia, mientras Marcus se levantó de un salto, su máscara de indiferencia finalmente se resquebrajó. «Está mintiendo», gritó. «Mamá, diles que está mintiendo». Pero la doctora Anderson ya estaba mostrando imágenes en su tableta. «Señora Sullivan, estas son las radiografías de Emma de los últimos 3 años, múltiples dislocaciones de hombro, una muñeca fracturada, 2 costillas rotas». Deslizaba las imágenes con método. Cada lesión fue reportada en distintos hospitales, cada vez con una explicación cada vez más inverosímil. Mi mamá se dejó caer en una silla, el rostro demudado. «Solo estábamos protegiendo a la familia», murmuró. Después de que murió su padre, Marcus necesitaba estabilidad. Él necesitaba consecuencias. La doctora Anderson la interrumpió de forma tajante. «En vez de eso, usted le enseñó que la violencia era aceptable y la ayudó a ocultarla. ¿Entiende el mensaje que eso envió a ambos niños?». Observé cómo años de excusas cuidadosamente construidas se derrumbaban alrededor de mi madre. Cada mentira que contó, cada vez que me hizo prometer que protegiera a Marcus, cada momento en que la eligió a él antes que a mi seguridad, todo quedó al descubierto bajo las frías luces del hospital. Sara, la enfermera, entró con un hombre de traje que se presentó como trabajador social del hospital. El rostro de Marcus pasó de la ira al pánico. «No puedes probar nada», bufó, pero su voz se quebró. «Es su palabra contra la mía». «En realidad», dijo la doctora Anderson, girando la tablet para mostrar un análisis detallado, «estas lesiones cuentan una historia muy específica. El ángulo de las dislocaciones, el patrón de las fracturas, son consistentes con fuerza intencional, no con accidentes, y ciertamente no con caídas de bicicletas o escaleras». El trabajador social carraspeó. «Dadas las pruebas y la declaración de Emma, estamos legalmente obligados a reportarlo. La policía tendrá que involucrarse». Mi mamá rompió a llorar. «Por favor», suplicó. «Marcus tiene una beca en puerta. Va a ir a la universidad el próximo año. Podemos manejar esto como familia». «Como lo hemos estado manejando», dije, encontrando fuerza en la presencia solidaria de la doctora Anderson y de Sara. «Mamá, mírame, de verdad mírame. Yo también soy tu hija. ¿Cuándo dejaste de protegerme?». Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Por primera vez vi vergüenza en sus ojos, en lugar de la determinación de proteger a Marcus. Marcus intentó dirigirse a la puerta, pero el trabajador social le bloqueó el paso. «Le sugiero que se quede aquí», dijo con firmeza. «Huir solo empeorará las cosas». Poco después llegaron 2 policías, tomaron declaraciones, fotografiaron mis heridas y revisaron los registros médicos. Marcus alternaba entre amenazas y súplicas, mientras mi mamá permanecía en shock silencioso. «Emma», dijo uno de los oficiales con suavidad, «¿quieres presentar cargos?». Miré a mi hermano, lo miré de verdad, al hermano que una vez compartió helado conmigo después de la escuela, que me enseñó a andar en bici antes de que papá muriera, que se convirtió en alguien que no reconocía. Parte de mí quiso decir que no, darle una oportunidad más, pero entonces recordé cada vez que viví con miedo en mi propia casa, cada vez que tuve que ocultar moretones en la escuela, cada noche que lloré en silencio mientras mi mamá consolaba a Marcus al otro lado del pasillo. «Sí», dije con firmeza, «quiero presentar cargos». Marcus se lanzó hacia mí, la cara contorsionada por la rabia, pero los oficiales lo sujetaron rápido. Mientras lo llevaban esposado, gritó: «Lo arruinaste todo. Mamá, haz algo». Pero mi mamá no se movió, se quedó allí,
con lágrimas corriéndole por el rostro mientras la realidad de lo que había permitido la alcanzaba. La doctora Anderson puso una mano en mi hombro sano. «Hiciste lo correcto», dijo en voz baja. «No será fácil, pero ya no estás sola». El trabajador social explicó que no podía volver a casa con mi madre esa noche. Tendrían que involucrar a servicios de protección infantil y hacer arreglos temporales. «Tengo una tía», dije en voz baja, «la hermana de mi papá. Mi mamá dejó de dejar que la viéramos después de que él murió, pero podemos contactarla». El trabajador social me aseguró que lo harían, mientras me preparaban para trasladarme a otro hospital para observación nocturna. Mi mamá por fin habló. «Emma», susurró, «lo siento mucho. Pensé que estaba manteniendo a la familia unida, pero solo la estaba rompiendo más». La miré, esta mujer que me había fallado tan profundamente, y que seguía siendo mi madre. «Lo sé», dije simplemente, «pero ya no basta con un «lo siento». Mientras me llevaban en la camilla fuera de la sala de exploración, vi mi reflejo en una ventana. Por primera vez en años no vi a una víctima mirándome, vi a alguien fuerte, alguien que por fin habló su verdad. Los registros hospitalarios me dieron voz, pero fui yo la que finalmente decidió usarla. 6 meses después de aquella noche en el hospital, estaba en una sala de audiencias viendo a Marcus declararse culpable por cargos de agresión. Mi tía Jessica, quien me había acogido inmediatamente después de esa noche, apretó mi mano mientras el juez anunciaba la sentencia. 2 años de libertad condicional, consejería obligatoria y una orden de restricción, pronunció con firmeza. «Señor Sullivan, espero que entienda la gravedad de sus acciones y aproveche esta oportunidad para cambiar». Marcus asintió, viéndose más pequeño en su traje de lo que lo había visto nunca. El hermano arrogante que me aterrorizó durante años había desaparecido, reemplazado por alguien que finalmente tenía que enfrentar consecuencias. Mi mamá estaba sentada al otro lado de la sala. También ella había estado en terapia, intentando entender cómo había fallado tan estrepitosamente como madre. Ya no estábamos cerca, eso tomaría años, si es que alguna vez se reconstruye, pero al menos había dejado de poner excusas por Marcus. Después de la audiencia, la doctora Anderson, que había testificado como perito, se acercó a mí. «¿Cómo va el hombro?», preguntó, con sus ojos amables recorriendo mi postura mucho mejorada. «Mejor», sonreí, «la fisioterapia ayudó mucho, y vivir en un lugar seguro ayudó aún más. Los últimos 6 meses han sido transformadores. La casa de la tía Jessica se volvió mi refugio. Me ayudó a tramitar las solicitudes para la universidad. Festejó cuando me aceptaron en la carrera de mis sueños con una beca completa, y nunca una sola vez me hizo sentir que tenía que disminuirme para proteger a alguien más. Mi beca incluía alojamiento, y yo había ahorrado lo suficiente con mi trabajo de medio tiempo para comprar libros. El empleo fue otra libertad que encontré, trabajar en una librería local donde nadie esperaba que entregara mis ganancias para cubrir las deudas de Marcus o emergencias familiares. Mientras salíamos de la sala, vi a Sara, la enfermera que primero notó el patrón en mis registros hospitalarios. Se había convertido en una amiga durante esos meses, llamándome para saber cómo estaba e incluso ayudándome con las solicitudes universitarias. «Orgullosa de ti, chica», me dijo, abrazándome con cuidado. «Vas a hacer cosas increíbles en la universidad». Esa noche, la tía Jessica organizó una pequeña cena de celebración, no por la sentencia, sino por mi beca, sentados alrededor de su mesa con la doctora Anderson y Sara, que se habían convertido en parte de mi familia elegida. Me sentí abrumada de gratitud. «Quiero hacer un brindis», anunció la tía Jessica, levantando su copa, «por Emma, que nos mostró a todos lo que es la verdadera fortaleza, y por los registros médicos», añadió con un guiño, «que cuentan la verdad aunque la gente no quiera». Nos reímos, pero tenía razón. Esos registros hospitalarios me dieron la evidencia que necesitaba para liberarme. Probaron lo que llevaba años intentando decir. «¿Sabes?», dijo la doctora Anderson pensativa, «me retiro el próximo año. Podríamos necesitar más doctores que entiendan cómo se ve el abuso desde ambas caras». Sonreí, pensando en mi carrera de premed a punto de empezar en otoño. «Quizá ocupe su lugar algún día», dije, «ayudar a otras personas a encontrar su voz a través de la medicina». Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi mamá: «Sé que no lo necesitas, pero estoy orgullosa de ti. Eres más fuerte de lo que yo fui». No respondí de inmediato. Nuestra relación seguía complicada, una obra en progreso que quizá nunca sanara por completo, pero al menos ahora había honestidad entre nosotras. Más tarde esa noche, mientras guardaba más cajas para la universidad, encontré una foto vieja de la familia, Marcus y yo antes de que todo saliera mal, antes de que papá muriera, antes de que empezara la violencia. Ya no me dio tristeza mirarla.
Sentí paz. La verdad me había liberado. Pero hizo algo más. Me dio un futuro que nunca pensé posible cuando vivía con miedo, un futuro en el que podría ayudar a otros, en el que podría prosperar en vez de solo sobrevivir. Mientras colocaba la foto en una caja marcada, pasado, sonreí. Los registros del hospital contaron mi historia, pero yo era quien ahora escribía mi futuro.